Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos de Que No Te La Cuenten. Aquí estamos una vez más con los programas de entrevista los días domingo. Y estamos esta vez con el profesor José Ramón Ayllón, que está en Burgos, en España. Muy buenas tardes, don José, ¿cómo le va? Gracias por atenderme. Javier, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Es un gusto. Bueno, voy a presentarlo muy brevemente para los que están viendo este programa o lo van a ver más adelante. Bien, el profesor José Ramón Ayllón es filósofo y escritor, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Oviedo, especialista universitario en bioética por la Universidad de Valladolid, coordinador de la editorial Nueva Revista y ha sido profesor de Antropología Filosófica y Ética en la Universidad de Montevideo, en Uruguay, y de la Universidad de Navarra, en España. Ha escrito varias biografías, una de ellas El hombre que fue Chesterton, Sophie Scholl contra Hitler, Otoño Azul, Vigos Vivaldi, y una de las últimas, más que biografía, es un ensayo, el texto por el cual yo lo convoco aquí a las entrevistas de nuestro canal Que No Te La Cuenten. Y es un ensayo titulado así, El mundo de las ideologías. Y como muchas veces se oye hablar sobre esta persona es de tal ideología, esta persona es de tal otra, quería tocar este tema puntualmente. A ver, ¿qué cosas son entonces las ideologías? Y trajimos entonces al profesor José Ramón. ¿Cómo le podemos explicar, José, a alguien qué es una ideología? Esa es la pregunta que yo me hago cuando tengo que explicárselo a mis alumnos. De hecho, todo esto nació, ese propio libro nació de una clase o de la preparación de unas clases. Y las clases esas nacieron de una pregunta muy sencilla. ¿Ustedes entienden el mundo en el que viven? Ante mi sorpresa, la mayoría de mis alumnos, que eran de primero de economía y de derecho, hacían esa doble. Ante mi sorpresa me decían, pues la verdad es que no lo entendemos mucho, no lo entendemos muy bien. Eso me lo repetían todos los años. Si esa misma pregunta yo se la hacía a gente de la generación de sus padres, de la edad de sus padres o incluso de sus abuelos, a veces me encontraba con un matiz un poco diferente, que era el siguiente. Esto no hay quien lo entienda. O sea, sus abuelos o sus padres entendían el mundo menos que sus hijos. Efectivamente, el mundo en el que vivimos es muy complicado. Para explicárselo, yo intentaba ponerles un símil deportivo, futbolístico, porque eso lo entienden todos los alumnos, en España, en Argentina, en Uruguay. Tal cual. Entonces yo les decía, imagínense ustedes que el mundo es una cancha donde juegan, pero en lugar de jugar dos equipos, juegan muchos equipos. Y además no sabemos exactamente a qué deporte están jugando, o sea, porque no conocemos las reglas. Lo que está claro es que todos van contra todos se dan bofetadas contra todos, porque todos quieren conseguir una parte de la tarta. La tarta es el poder político, el poder económico, el poder cultural, siempre el poder. Esos equipos, muchachos, son las ideologías. ¿Lo habéis entendido? Sí, lo hemos entendido. Por lo tanto, las ideologías, bueno, yo a su vez les preguntaba, ¿cómo definiríais vosotros una ideología entonces? Y me dicen, bueno, son filosofías, ¿verdad? Digo, correcto, pero no todas las filosofías son ideologías. De hecho, no existen hasta el siglo XVIII, ni siquiera existe la palabra hasta el siglo XVIII. Entonces, ¿qué tienen de novedad? Ahí ellos no lo sabían y tenía que explicarles que las ideologías son filosofías revolucionarias. O sea, si tú quieres explicarlo, definirlas en dos palabras, solo con añadirle el adjetivo revolucionario ya lo has definido. La tercera pregunta es, ¿cuántas ideologías hay? Ahí estaban despistadísimos también. Unos decían que miles o cientos. Entonces les expliqué que no, que las ideologías son una docena y que están perfectamente catalogadas y que además nacen con la revolución, con la Ilustración francesa que provoca la revolución conocida, y de ahí se van descolgando una detrás de otra, además con una relación causa-efecto hasta la última, que puede ser el transhumanismo o la ideología de género, la que quieras, ¿no? Hasta la última. Y luego pues las íbamos repasando en clase y les iba explicando. Como es lógico, tenía que contarles que, bueno, una revolución es un cambio histórico profundo
y rápido. Eso es técnicamente una revolución, porque si no sería una evolución, un desarrollo. ¿Y qué es lo que quieren cambiar? Pues quieren cambiar todo, o sea, toda la sociedad a fondo. ¿Y por qué quieren cambiarla? Pues sencillamente porque no nos gusta. Y porque son todas herederas, como decía, de la Ilustración francesa. ¿Y qué es lo que quiere cambiar la Ilustración francesa? Pues nada menos que todo un régimen social, político, económico, institucional, que llevaba más de 1000 años vigente, que era el antiguo régimen. O sea, quieren cambiar absolutamente todo. La alianza entre el rey y el papa, o entre la monarquía y la iglesia, esa monarquía absoluta y ese poder que les parecía excesivo, y había que ganar derechos y libertades, ¿verdad? Conquistarlo. Y a partir de ahí, pues el positivismo, el evolucionismo radical, los nacionalismos, el liberalismo con su vertiente económica capitalista, los socialismos, la revolución sexual, la ideología de género y algunas cosas que son muy actuales que no se sabe bien si van a fraguar como ideologías, como la que he citado ya, el transhumanismo, pues no se sabe si eso va a fraguar o no va a fraguar. Y el último, al que yo le llamaría el globalismo, que por eso también es una ideología clarísima. Y con eso, pues eso nos ha dado a veces pues para estar meses explicando esto, porque explicar las ideologías es explicar nada menos que la edad contemporánea. O sea, los 2 últimos siglos de nuestra historia, si tú explicas las ideologías, estás explicando toda la edad contemporánea, además, de entrada en España y en América, o mejor, perdón, de entrada en Occidente, o sea, en Europa y en América, en todo Occidente, y de rebote en grandes partes de Oriente, ¿no? Porque ahí tienes el marxismo. Ahora, más o menos esto. Una de las cosas que uno puede plantear, un joven universitario, un joven estudiante, una persona, digamos, en su casa, bueno, a ver, profesor, muy bien, ¿y por qué uno podría decir entonces que una ideología es distinta de una doctrina? Por ejemplo, uno se va antes antes de Cristo y se encuentra con la doctrina de los estoicos, ¿no? La stoa, o sea, que el hecho de dominarse, la famosa encrateia, que hablaban de ellos, el tener dominio de uno mismo, el no apasionarse, famosa anécdota esta de Diógenes, ¿no? Que le dicen, Diógenes, que dormía en una tinaja, ¿no? Dicen que ha muerto tu hijo. Entonces sabía que había engendrado un mortal, como diciendo, ¿qué diferencia puede haber entre una doctrina de algunos que la han llevado adelante y una idea o ideología en este sentido? Hay al menos 2 diferencias que son contundentes. Una de ellas, la primera de ellas es lo que decíamos antes, un método revolucionario. Una revolución exige, en muchos casos, violencia, como se ha visto repetidamente en el siglo XX, el siglo más violento a lo largo de toda la humanidad. Ahí tenemos el resultado de lo que es el marxismo, o la violencia del siglo XIX con lo que ha supuesto el colonialismo sobre África, o la Commonwealth de los ingleses, claro. Las 2 guerras mundiales, ¿verdad? Que también producto del nacionalismo. Entonces eso es una violencia tremenda, tremendamente inhumana, mientras que una doctrina no tiene por qué provocar ningún tipo de violencia. Es más, tampoco se va a imponer, simplemente se propone. Y la segunda diferencia, que también es radical, es que todas las ideologías son materialistas, profundamente materialistas, mientras que casi todas las filosofías han sido trascendentes, han apostado por la trascendencia. Eso es una diferencia esencial. Incluso yo le diría que cuando digo que son materialistas, en el fondo lo que estoy diciendo de una forma elegante es que son anticristianas. Claro. Solo se salva alguna. Alguna puede no haber sido anticristiana, como en parte el liberalismo, o en parte algunos nacionalismos que han sido incluso cristianos o católicos. Pero todas las demás son anticristianas. La masonería, por supuesto, antes no la había citado, pero nace a la vez que la moderna masonería nace a la vez que la Revolución Francesa, y además entre las 2 se apoyan mutuamente y tienen ese carácter porque, como decía, todas son hijas
de la Ilustración francesa, que no es la Ilustración española, ni la Ilustración portuguesa, ni la Ilustración alemana, ni la Ilustración... O sea, es la francesa, porque las demás ilustraciones conviven perfectamente con el hecho cristiano. O sea, los ilustrados españoles, más de la mayoría, son perfectamente católicos, empezando por el padre Feijó, que es un gran dominico. Los ilustrados ingleses son perfectamente anglicanos, no tienen ningún problema. La mitad de los alemanes, lo mismo. Pero los franceses no, los franceses son profundamente antirreligiosos, en parte porque son hijos de Rousseau y de Voltaire y de los enciclopedistas. Ahora, esto capaz que nos metemos en un tema un poco más complejo, pero intentaremos incluso reducirlo o ser lo más pedagógico posible. ¿Por qué podría ser o cuál sería la causa por la cual las ideologías surgen recién allá por el siglo XVIII, digamos, el siglo famoso entre comillas de las luces, digo entre comillas a propósito porque es una famosa ironía que en nombre de la libertad, igualdad y fraternidad hayan destruido todo lo que fuera libre, fraterno e igualitario, digamos, ¿no? Pero ¿por qué cree usted, qué pasó en la historia, si uno puede hacer un raconto o a partir de la experiencia ya de todos sus años de enseñanza, ¿por qué se termina en eso? Porque eso en ese tiempo fluye o explota. Pero ¿qué pasaba antes a nivel de ideas políticas, de ideas filosóficas, religiosas? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llega a esa explosión en ese tiempo? De forma también metafórica, para que mis alumnos entiendan este proceso, ellos saben perfectamente que en el Renacimiento es una de las características más importantes es el antropocentrismo. Hemos pasado de una sociedad teocentrista a una sociedad antropocentrista. El antropocentrismo, digamos que no tiene nada de malo, bueno, depende qué intensidad le pongas y qué matices le pongas, pero en principio, bueno, somos hombres y conócete a ti mismo. Ya los griegos han sido profundamente antropocéntricos y lo han conjugado perfectamente con su profunda religiosidad, lo mismo que los cristianos. O sea, Jesucristo es un Dios verdadero, pero también es hombre perfecto. Y la humanidad de Cristo, pues bueno. Pero en la medida en que el hombre renacentista y el hombre barroco, o sea, la sociedad se va descristianizando, porque eso es evidente, hay un proceso de descristianización al que contribuye muchísimo la escisión de la Iglesia, el protestantismo, Lutero, ese cisma pues es tremendo, en esa medida, y en la medida en que el hombre cada vez, digamos que vive mejor, o sea, materialmente vive mejor porque hemos hecho grandes conquistas en el campo de la alimentación, en el campo de la salud, en el campo ha nacido el maquinismo, los inventos que alargan la vida, que la hacen mucho más fácil. En esa medida el hombre como que ya no necesita a Dios. Antes Dios era también como un remedio medicinal, ¿no? A ver si me curas esta enfermedad, pero ahora ya no. Ahora ya somos nosotros, o sea, la ciencia, la técnica nos está permitiendo vivir estupendamente. Entonces ya no necesitamos a Dios y se acuña el concepto de progreso y entonces ese concepto es un concepto equívoco muchas veces, muy ambiguo, muy resbaladizo, porque tiene unas consecuencias, a veces unos efectos secundarios terribles, pero cuando el concepto se está haciendo, pues te lo venden como si fuera la panacea universal y entonces estamos abocados a un progreso sin límites y donde ya la ciencia va a tener no solo todas las respuestas a nuestras preguntas, sino además la clave, el secreto de la felicidad. Bien, todo eso se mezcla y eso es lo que desemboca en ese gigantesco sueño de la Ilustración, el siglo de las luces, en el siglo XVIII. Claro, usted decía que había que hablar de las luces entre comillas, ¿no? Porque es una triste ironía. La ironía ya la tenemos en el siglo XVIII. Bueno, no hace falta pensar en las guerras mundiales o en el colonialismo del XIX, sino que ya en el propio XVIII la propia Revolución Francesa engendra una guerra civil terrible contra los propios franceses del noroeste, de la región de la Vendée. Tienen que llamar a Napoleón porque se les va de las manos. Napoleón
nosotros los libros de texto a lo mejor nos han contado que es un héroe, pero todos los franceses y sobre todo las mujeres francesas lo que piensan de lo mínimo que le llaman es monstruo, es un monstruo. ¿Por qué? Porque han muerto todos sus maridos o todos sus padres o todos sus hijos, o sea, todo el que estuviera en edad militar con Napoleón o ha muerto o ha quedado mutilado, porque en 15 años de campaña, que fueron los que estuvo activo Napoleón, pues el número de muertos que dejó sobre los campos de batalla de Europa pues fue a todas luces, bueno, fue escandaloso. No se sabe con exactitud, pero la cifra mínima dice que 5 millones de muertos. La cifra máxima, que es la que da Stefan Zweig, dice que son 10 millones de muertos. Wow. Eso es una auténtica barbaridad, ¿no? Entonces, ¿eso en nombre de qué? Pues en nombre de la libertad, en nombre de la igualdad, en nombre de la fraternidad. En el momento en que usted mete la guillotina, ¿de qué libertad me está hablando? ¿Y de qué igualdad me está hablando? Porque libertad para los que, y igualdad para los que piensan como yo, para los que piensa, pero el que no piensa como yo, guillotina, horca, ahogamiento en el Loira o deportación a otro país, que es lo que sucedió en Francia durante un montón de años. Se puede decir que de las ideologías modernas, de las primeras entonces, es la que nace a partir del siglo, entre comillas, llamado de las luces o el iluminismo francés, que podría ser llamado el liberalismo, así es. ¿Cómo uno podría explicarle a alguien qué es esta doctrina, o mejor dicho, esta ideología, entonces este sistema cerrado de pensamiento que se llama la ideología liberal? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces surge que a partir de, lamentablemente, de la Revolución Francesa, se van a comenzar a configurar esto de que yo soy de derechas, yo soy de centro, yo soy de izquierda. No me meto acá en el tema de girondinos, jacobinos y el partido, digamos, del clero de la monarquía, pero brevemente, para explicarlo así, es la disposición física que se dio en la Asamblea, en su momento en Francia, cuando estaban derrocando a Luis XVI. Entonces quedó esto. Pero hoy por hoy mucha gente dice, bueno, yo estoy en contra de los marxistas, estoy en contra de los populismos, estoy en contra de la izquierda. Entonces yo soy de derecha, soy liberal. Entonces uno dice, bueno, a ver, es como dice Chesterton, que las palabras se han vuelto como locas, ¿no? No sabemos bien qué es lo que es. Entonces, ¿cómo le explicamos a alguien primero qué es la ideología liberal, por un lado, y cómo esto se distingue a su vez de lo que mucha gente cree que es ser liberal, que es, bueno, yo estoy a favor de la libertad de mercado en ciertas cosas? La gente cree que el liberalismo es nada más que económico. No. Primero hay una base ideológica. ¿Cómo explicamos entonces qué es el liberalismo y cómo no es lo mismo liberalismo con cuanto a ideología que a su vez después liberalismo económico, que es otra cosa distinta y aparte que depende de esta? Pues efectivamente esa es la batalla de los matices y de las definiciones. Muchas veces cuando das una clase de filosofía, lo primero que tienes que hacer es definir los términos, ¿no? Yo te estoy hablando de creación, ¿yo qué entiendo por creación? Te estoy hablando de evolución, evolucionismo, o sea, defíname evolucionismo, ¿no? Defíname progreso, defíname todo, ¿no? Sí. Entonces, con la palabra liberalismo, es uno de los términos más complejos, ambiguos, de las ideologías más complejas de explicar, porque liberal es casi todo. O sea, no hay nadie que no te diga a priori que no está a favor de la libertad. A su vez, el problema es qué entiende usted por libertad. Si esa libertad es ilimitada o es limitada. Y si es limitada, ¿cuáles son los límites de la libertad? Porque yo pongo para la libertad límites morales. O sea, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. O sea, hay cosas indebidas. Yo pongo para la libertad límites económicos. O sea, me parece muy bien que haya libertad de empresa y libre competencia, pero con ciertas protecciones, ¿verdad? O sea, eso no puede justificar el monopolio ni puede justificar la competencia desleal. Bien, el liberalismo, o sea, no sé, en este país pues admitimos a gente que venga de otros países, admitimos a los inmigrantes, pero habría que legislar un poco, ¿verdad? Habría que poner ciertos límites, o sea, no todo el mundo, no cualquiera, no puede haber avalanchas indiscriminadas. Bien, ese es el... Y
ese es el problema con el que se enfrenta el primer liberalismo, que da origen al llamado capitalismo, pero el capitalismo salvaje, ¿verdad? Que tiene unas consecuencias un poco o muy inhumanas, como aparecen muy bien reflejadas en las propias obras literarias del momento, las obras de Dickens, o el propio título de Víctor Hugo, Los Miserables, pues claro, o el propio análisis que hace Marx de ese tipo de sociedad, pues es verdad que hay unas bolsas de pobreza impresionantes, ¿no? Y entonces ahí Marx no se equivoca, lo que se va a equivocar es en la solución, ¿no? Porque va a decir, bueno, aquí cortamos por lo sano, prohibimos la propiedad privada y además provocamos una lucha de clases y nos hacemos con... Bien, eso es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, pues esa es la problemática del liberalismo y hay que saber que el liberalismo hay que saber que la libertad no es lo más absoluto, porque la libertad en el fondo es un medio para conseguir el bien, cosas buenas, y el bien siempre es, hablando de cuestiones sociales o políticas, siempre es el bien común. Entonces la libertad es un medio que tú tienes pues para llegar ahí. Por lo tanto, no es el último valor ni el más importante de todos. Una libertad sin límites es una libertad insolidaria, egoísta, inhumana. Entonces eso es muy bonito explicar esto a gente de 15 años, de 18 años, de 20 años, porque además, como es de sentido común, lo entienden estupendamente. Claro. O sea, que si uno tuviera que definir así más o menos el liberalismo, podemos decir que es un sistema de ideas que plantea que la libertad es el valor supremo por sobre todas las cosas. O sea, que no hay más arriba. Bueno, correcto. Como ideología, el liberalismo es la libertad más o menos absoluta, valor supremo, y por supuesto tiene un matiz materialista clarísimo. O sea, no porque sean anti nada, ellos no son anticristianos ni antimusulmanes, pero no les importa en absoluto el tema del espíritu humano y de la religiosidad. O sea, lo importante es el dinero, las relaciones económicas. En el fondo, antes siempre nos han dicho que los extremos se tocan, pues cuando el marxismo dice que el motor de la historia es la economía, en el fondo está coincidiendo con el liberalismo, aunque luego los medios también sean diferentes, ¿verdad? En el caso del marxismo, digamos que es un liberalismo de Estado, porque es el Estado el que... Claro, claro, es un capitalismo de Estado. Capitalismo. Hay una novela famosa de Dostoyevsky que es Demonios, o si no, a veces traducida en realidad, mal traducida Demonios, la palabra en ruso es endemoniados, donde plantea Sí. toda esta situación de lo que es el marxismo, la burguesía, los padres. Bueno, la tesis quizás central del libro es que de padres liberales nacen hijos comunistas, ¿no? No necesariamente por la dialéctica que se crea entre padre e hijo, por el tema del burgués y del trabajador, sino hay una cosa más profunda, incluso en Dostoyevsky, como siempre, que en la misma matriz, en la misma raíz de todo esto, por ser un sistema, primero por ser una ideología, a su vez después por ser materialista, a su vez por no estar de acuerdo con la realidad, o sea, porque esta ideología tiene esto de fondo, que no tiene su sustrato in res, decimos, ¿no? en la cosa real. Y bueno, y que surge entonces como si fuera una moneda que tiene dos caras. Entonces, bueno, por eso plantea esta segunda ideología que le viene casi desde el punto de vista cronológico posterior al liberalismo, que es el marxismo. Como tienen muchísimas aristas estos del marxismo, y bueno, hay gente más joven que nos va a estar viendo y que capaz que no vio esto en la escuela o en la universidad, ¿cómo le explico yo a alguien qué es el marxismo? ¿No? Y después hay vertientes, el socialismo, el comunismo, qué sé yo, bueno, pero ¿qué es la ideología marxista de fondo? ¿Cómo la puedo explicar? Pues hay varias formas de explicarla. La primera de todas, y que todo alumno o todo hay que repetir varias veces cada vez que se explican las ideologías para que no lo pierdan de vista. Y es que todas las ideologías lo que buscan es el poder. Ojo. Claro. Entonces, eso yo tengo que repetirlo constantemente. O sea, pero esta gente en el fondo, ¿qué pretende? El poder. O sea, eso que es una de las pasiones más fuertes que tiene el ser humano, ¿no? Entonces, en el caso del marxismo eso se ve clarísimamente. Lo que queremos es el poder. Otra cosa es que te lo vistan con un ropaje o con una bandera utópica, porque todas las revoluciones que producen las ideologías están para conseguir una utopía. La utopía es siempre un mundo feliz
por el camino de la igualdad, por el camino de la libertad, por el camino de la riqueza que vamos a promover, por el camino de la revolución sexual, por el camino de la independencia de nuestra nación y además de la expulsión de todos los que no son como nosotros. Bien, todas las ideologías, como digo, levantan un banderín de enganche y montan un partido político para que les votes y porque te van a prometer un mundo feliz. Lógicamente la utopía no existe, el mundo feliz no existe y aunque te puedes acercar a él o en cierta manera el precio que muchas veces tienes que pagar no merece la pena, es un precio salvaje, o sea, profundamente inhumano y hay que tener muchísimo cuidado. No solo con las ideologías que son violentas, como puede ser el marxismo o han sido los nacionalismos, sino con ideologías que tú puedes decir, bueno, son revoluciones culturales, aquí no va a morir nadie. Sí, no va a morir nadie, pero tú provocas la revolución sexual y estás deconstruyendo, estás envenenando al ser humano. O sea, si destruyes la familia y destruyes la sexualidad, estás machacando al ser humano, ¿no? Entonces, ojo, bien. Como decía antes, buscan el poder, quieren el dominio cultural, económico, político. En el caso del marxismo eso es evidentísimo, ya desde el principio. ¿Cómo explicar lo que es el marxismo? Pues yo también diría, mis alumnos son gente muy capaz, gente muy lista. Entonces yo, muchachos, os voy a decir que os leáis este texto. 2 textos. Primero, te va a salir el Manifiesto Comunista, porque, o sea, muchas veces hay que ir a las fuentes. Entonces, ustedes no se fíen de mí, no se fíen de lo que estoy diciendo, porque a lo mejor yo también tengo una visión sesgada y muy particular y muy, por lo tanto, no se fíen de mí. Aunque yo intento hacerlas jugar limpio, pero a lo mejor pues me inclino excesivamente hacia una postura. Vayan a las fuentes, léanse el Manifiesto Comunista, porque es un texto breve, si ustedes lo leen en media tarde. Y ahí, entre otras cosas, van a descubrir que el marxismo, como todas las ideologías, son maquinarias conspirativas. Es decir, lo que buscan es, o sea, una revolución es también una conspiración contra el orden establecido. Esa palabra que ahora cuando la usas, al menos en España, siempre alguien te va a tachar de conspiranoico, ¿no? Ya se ha inventado el adjetivo conspiranoico y digo, pues bueno, efectivamente hay gente conspiranoica que detrás de cualquier cosa ve una mano negra y tal, pero luego están las ideologías que son conspiraciones permanentes, porque han nacido para eso, para conspirar. Entonces, bien, eso es bueno saberlo, como la masonería. La masonería es una conspiración permanente, aunque se envuelva con finalidades filantrópicas o con sociedades pantalla que, bueno, que no conspiran, sino que están ahí haciendo cosas buenas, pero no deja de ser un envoltorio, una forma de lavar la imagen. Estas cosas hay que saberlas. Entonces, usted se lee el Manifiesto Comunista y a continuación, pues se lee, por ejemplo, Rebelión en la Granja, una novelita de Orwell que es necesaria, es obligatorio, una persona del siglo XX, XXI tiene que conocer esta novelita porque es una joya. Pero yo le diría, primero se lee el prólogo, porque el prólogo es del propio Orwell. Entonces Orwell, que no es una persona nada sospechosa porque ama profundamente la verdad y porque él ha sido de la extrema izquierda, ¿verdad? Ha sido un anarquista pero que era un hombre intelectualmente muy honrado. He dicho pero y sé lo que estoy diciendo. Ese pero es un hombre de extrema izquierda, pero el pero lo digo, sé lo que estoy diciendo. A pesar de ser de izquierda. Ese libro sabía que cuando éramos chicos en mi casa, en mi familia, mi madre nos lo hacía leer. Somos 4 hermanos varones que éramos, y nos lo hacía leer como una fábula para explicarnos lo que era el comunismo. Entonces era genial. Para la gente realmente que nunca lo leyó, vale la pena porque es muy sencillo. Y luego, Javier, yo te diría, hay un texto que es todavía mucho más breve que estos dos, que es una conferencia de Popper. Mis alumnos a lo mejor no saben quién es Karl Popper, aunque ya les suena, ¿verdad? Pero ya les explico yo que ha sido uno de los grandes intelectuales del siglo XX, que es el autor de La sociedad abierta y sus enemigos, donde explicó lo que era el liberalismo político y la democracia, a diferencia de los regímenes totalitarios, que lo escribe, es un libro escrito, digamos que con sangre, porque él ha vivido las guerras mundiales, él ha sido comunista en su juventud y ha visto cosas muy, muy tristes, entonces hasta que se cambió, ¿verdad? Como hispanoamericanos como Ernesto Sábato, ¿no? Pues este argentino que fue también en su juventud comunista hasta que pronto se convenció de que aquello era un gigantesco engaño, ¿no?
por cierto, Ernesto Sabato, el libro Antes del fin. Ese libro es también de lectura obligada para de entrada para cualquier argentino, después, de rebote para cualquier hispanoamericano y, por supuesto, para cualquier europeo, Antes del fin. Que además, Sabato, todavía no sé cómo se pronuncia, si Sábato o Sabato. Sábato, con A. Sábato, vale. Con la, sí, Sábato. Pues Ernesto Sabato lo escribe precisamente para contar esas cosas a la gente joven, lo dice desde el principio. Bueno, pero quiero llegar a un texto fundamental mucho más breve porque son 15 páginas de una conferencia de Popper. Entonces, Popper da esa conferencia justo cuando cae la Unión Soviética. Y la Unión Soviética cae, después de haber caído todos los países del telón de acero, cae en el 92, en 1992. Bueno, pues en 1992 se está celebrando el cuarto centenario de la llegada de Colón a América. Y se celebra en Sevilla un congreso, una exposición internacional espectacular que se llama la Expo 92, Expo Sevilla 92. Una de las figuras estelares en ese momento es Karl Popper, cuando ya Karl Popper era un anciano venerable que le faltaba muy poco para morirse. Y la conferencia que da Karl Popper se titula nada menos que El colapso de la agresión marxista, para describir justo lo que había pasado unos meses antes, el colapso de la agresión marxista. Yo he leído muchos libros sobre el marxismo, pero muchos es muchísimos, ensayos, novelas, pero nunca he leído un texto tan sorprendente, tan sintético, tan completo como este texto de una conferencia. Entonces, cualquiera de los oyentes o de los que nos esté escuchando o viendo, si teclea en Google Popper colapso, solo con que teclee eso ya le aparecen un montón de entradas con el texto de la conferencia. Mira. Eso entonces son las dos grandes como ideologías de los últimos 2 o 3 siglos, digamos, ¿no? Porque después si uno se pone a ver desde el punto de vista cronológico, vendrá el liberalismo, el marxismo con todas sus vertientes, el socialismo, comunismo en distintas facetas, el bolchevismo en Rusia. Finalmente es gracioso porque Marx va a predecir el comunismo en Alemania, supuestamente, y esto se va a dar en Rusia, en Alemania va a surgir uno de los nacionalismos entendidos a la española, no a la hispanoamericana, porque ojo, acá siempre hay un tema terminológico entre los españoles y los hispanoamericanos. Cuando se habla de nacionalismo, muchas veces en Hispanoamérica, no se quiere hablar de separatismos, como se habla en España. Por ejemplo, en España cuando uno dice nacionalista son los etarras, son los de hoy por hoy en Barcelona, que quieren separarse de Cataluña y el resto, pero muchas veces el término nacionalista en Hispanoamérica en realidad lo que quiere significar es el amor al país, el amor a la patria, algo más parecido al patriotismo. O sea, el patriotismo, eso no Correcto. Lo sabía yo. Sí, por eso es una confusión habitual cuando yo hablo con amigos españoles. Es mala palabra en España decir nacionalista en ese sentido, porque es un separatista, bueno, en fin. Pero aquí habitualmente en Hispanoamérica alguien que ama su nación, su patria, no tiene ese sentido de separación, porque simplemente acá las Indias no fueron colonias y era todo un mismo territorio, entonces no hay uno tiene la misma cultura, digamos, con un uruguayo, un boliviano, un colombiano. La verdad es que somos, por eso un poeta de apellido Cuadra, creo que se llamaba Pablo Cuadra, decía que más que Hispanoamérica esto se podría llamar hasta Cristianoamérica, porque la verdad que todos tenemos la misma cultura cristiana y la lengua es la misma, hablamos en español y rezamos a Jesucristo, por aquello de Rubén Darío, ¿no? Los cachorros del león español. Pero digo, en Europa sí van a surgir ciertos nacionalismos, en el sentido acá ya con la Z, más que con la C, como puede ser el nacionalsocialismo, algo ideológicamente incluso hasta condenado por la Iglesia, más de una vez, sobre todo por Pío II en Mitbrandasorge, con un cuidado fervoroso, ardiente. ¿Qué otras ideologías más uno encuentra ahora en el siglo XX o XXI de las cuales uno debería estar como un poco en guardia, ¿no? Porque aunque sean hijas de todas estas, ¿cuáles son las ideologías más, contemporáneas a nosotros? Yo le diría que al menos 3, la revolución sexual, el evolucionismo radical
y el positivismo. Aunque usted me puede decir, bueno, pero si el evolucionismo radical y el positivismo son del siglo XIX. Sí, pero están vivitas y coleando en este momento, o sea, están en pleno auge. Y usted me dice, bueno, pero el positivismo es de Augusto Comte. Augusto Comte es de la primera mitad del XIX. ¿Qué tiene que ver eso? Pues no solo tiene que ver, sino que vivimos en un mundo 100% positivista. Y para entenderlo, el positivismo es la identificación de... Para entenderlo yo le diría, es como un gran tronco con tres ramas. Hay un positivismo científico que dice que verdad es lo que dice la ciencia. Si no lo dice la ciencia es imaginación, superstición. Hay un positivismo jurídico que dice que es justo lo que dice el legislador. Y hay un positivismo ético que dice que está bien lo que hace o dice la mayoría. Esto cuando se lo dices así en clase, pues tus alumnos pueden pensar, pues es correcto. Digo, bueno, señores, o sea, estas tres cuestiones son tres aberraciones, ¿eh? Ojo, porque si usted me dice que es justo lo que decide el legislador, pues le pongo un pequeño ejemplo. Cuando Hillary Clinton perdió las elecciones hace 4 años y pico contra Trump, pues se estaba a punto de aprobar en Estados Unidos esa ley que permitía abortar a las mujeres hasta el segundo antes de dar a luz. Sí. Y había una discusión enorme sobre eso, ¿no? Entonces, todos los periodistas le preguntaron a Hillary Clinton la misma pregunta. Oiga, ¿el embrión es un ser humano? La respuesta de Hillary siempre fue la misma, exquisitamente positivista. Oiga, la respuesta era, un niño es lo que dice la ley. Wow. Y tú dices, muy bien, señora Clinton, pero si un niño es lo que dice la ley, un negro también es lo que dice la ley. Y si la ley durante siglos ha dicho tal, pues entonces el negro tiene que callarse. Correcto. Y si un judío es lo que dice la ley, pues entonces aquí a callar, ¿no? Y el judío a la cámara de gas. Bien. Claro, les tengo que decir a los alumnos que es justo al revés. O sea, las cosas no son lo que dice la ley, sino al revés. Es la ley la que tiene que reflejar correctamente lo que es la realidad. Sí. Lo mismo se puede decir respecto al bien de la ética. Cuando el positivista te dice, no, el bien es lo que dice la mayoría. Dice, no, usted me está confundiendo la ética con la sociología, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que diga la mayoría, que por cierto, la mayoría se puede equivocar perfectamente, lo mismo que la minoría, pero la verdad no es cuestión de mayorías, ni el bien de mayorías ni de minorías. Y pues eso. Y luego el positivo, bueno, ya están, el científico, en verdad es lo que dice la ciencia. Y usted dice, pero bueno, usted me está tomando el pelo, pero ¿cómo que lo que dice la ciencia? Pero si la ciencia es un conocimiento de lo más pobre y de lo más ilimitado, o sea, de entrada no hay ningún método de investigación científica que permita conocer lo que usted está pensando en este momento, lo que usted y ninguno de los 7.000 millones de habitantes, o sea, ningún método, ni lo que está sintiendo. En la doble acepción de la palabra sentir. Por ejemplo, yo ahora mismo siento frío, usted siente calor, pero ninguna máquina puede saber eso, si yo no se lo digo. Y en la otra acepción, yo me siento alegre ahora mismo, o me siento triste, o tengo celos o envidia o lo que sea, los 1000 sentimientos que nos configuran, ¿verdad? Entonces, claro, desconocer eso es desconocer mucho. Sí, claro, la ciencia puede decir que usted mide 1,80, o sea, 180 centímetros y que pesa 75 kilogramos y tal, y eso es exacto. Pero esa exactitud a mí no me dice nada sobre usted. Es que no me está diciendo nada. Yo con eso no le conozco a usted. Y en esta clase yo tengo 23 alumnos. El número es exacto, 23, pero yo no sé nada de mis alumnos, salvo que me lo cuenten ellos. Entonces, claro, la ciencia es un conocimiento súper limitado que hemos divinizado. Y entonces, cuando tú dices, es que esto lo dice la ciencia, por lo tanto ya es el oráculo científico, habló Dios. Y, oiga, no, o sea... Tal cual. Bueno, claro, entonces... Lo hemos visto el año pasado, ¿no? El 2020. Por las dudas no mencionemos ninguna palabra porque YouTube después censura todas estas palabras raras que uno pueda llegar a decir, pero con el bichito que hubo el año pasado, lo hemos visto. O sea, si lo dice la ciencia, como la famosa frase, esto está científicamente comprobado, basta, se acabó, amén. O sea, el dogma del positivismo científico moderno, ¿cierto? Eso es una ideología, ¿verdad?
Bien, entonces esta es una ideología. Por cierto, tú le preguntas a un niño qué es el positivismo y el niño dice, oh, es que ¿qué me estás contando? No, es que no tengo ni idea. Bien, la mayor parte de la gente que nos rodea puede no tener ni idea de qué es el positivismo. Pueden pensar a lo mejor que a lo mejor es la actitud positiva ante la vida, ¿verdad? Pero eso no quita que el mundo en el que viven sea 100% positivista. Y que lo que ellos están respirando en las canciones que oyen, en la música, en las novelas que leen, en las series de televisión, en los juegos de no sé qué, en todo, está impregnado de positivismo. Hay un filósofo norteamericano que cuenta una pequeña metáfora, un pequeño cuento, parábola de dos peces recién nacidos que van por el agua y se cruzan con un pez más grande. Y el pez más grande les saluda: buenos días, muchachos, ¿qué tal está el agua? Y los dos pececitos recién nacidos se miran con cara de asombro y uno le pregunta al otro: ¿qué es el agua? Claro, tal cual. Claro, entonces un niño le puede preguntar a otro: ¿qué es el positivismo? Pues niño, eso es el mundo en el que tú vives y además te circunscribe y te empapa al 100%. Antes citaba otra de las ideologías modernas, el evolucionismo radical. Digamos que no tiene que ver con lo que Darwin dijo, sino con una traición a Darwin. Darwin era un naturalista intelectualmente muy honesto, que la palabra que más utiliza o la expresión que más utiliza en El origen de las especies es supongo que, suponemos, pero no estoy seguro. Para colmo ya de escándalo, en El origen de las especies Darwin no utiliza hasta la sexta edición la palabra evolución, o sea, la palabra evolución no es suya apenas, entre otras cosas porque no es científica, o sea, es un concepto rarísimo que no tiene nada de científico. Bueno, entonces, ¿qué pasa a la muerte de Darwin? Bueno, ya en vida de Darwin, pues que hay evolucionistas que piensan que la doctrina de Darwin justifica una explicación del mundo y de la vida anticristiana, o sea, no creacionista. O sea, queremos una alternativa a la explicación bíblica. Somos criaturas de Dios, Dios ha creado el mundo, Dios ha creado la vida, nos ha creado nosotros, somos hijos de Dios. No, no, no. Ahora sustituimos a Dios por el azar, y todo es pura materia. Eso, como digo, Darwin jamás se le pasó por la cabeza, todo lo contrario. No es que fuera una persona muy religiosa, él más bien se fue haciendo agnóstico, pero muy respetuoso con la idea de que tenía que haber un Dios creador. Entonces, eso fue aprovechado. Incluso Marx, que son de la misma época, son contemporáneos, cuando Darwin escribió El origen de las especies en el 57, me parece, pues Marx se apresuró a escribirle felicitándole, diciéndole, porque ya tenemos aquí una teoría científica, entre comillas, científica, que apoya plenamente nuestra idea del materialismo y el ateísmo. Y Darwin le contestó y le dijo: por favor, no se confunda usted, yo no he pretendido hacer ninguna... O sea, usted me está atribuyendo una cosa que no es así, porque yo ni soy ateo, ni voy contra la noción bíblica de creación, y además pienso que evolucionismo y la creación divina son compatibles. O sea, Dios ha creado y luego por unos caminos que desconocemos, porque no conocemos las claves de los cambios de las especies, pues han ido apareciendo los miles de millones de especies que nos asombran. Sí, siempre se habla de la famosa microevolución y la macroevolución, el salto específico y el salto en la misma especie para modificarse. Tan humano es un pigmeo del Congo como este famoso pigmeo Ota Benga, en principios del siglo XX lo metieron en una jaula, pobre, en Estados Unidos, y lo mandaron al zoológico del Bronx, y lo metieron en una jaula con un orangután, y es tan humano ese pigmeo, pobrecito, como un chino de 2 metros, qué sé yo, o sea, pero bueno, hay diferencia incluso en la misma especie. Ese tema del evolucionismo, lo digo aparte, ¿no? como un paréntesis, yo siempre lo pensé, porque si uno se pone a analizarlo, surge a partir de lo que recién antes usted mencionaba, que son los colonialismos. Es interesante cómo Inglaterra, principalmente Inglaterra, necesitaba en el siglo XIX una cierta teoría para justificar que los negros eran menos evolucionados.
por lo tanto, tenían que ser dominados, o sea, no quedaba otra opción. Por eso, aunque Darwin no vaya a plantear esto directamente, sí muchos que vienen después de Darwin van a intentar imponer esta especie de ideología, ahora con el término preciso, progresista, o sea, que siempre se está mejor de lo que estaba antes, y así como en la materia sucede que la semilla muere y viene después el árbol, que supuestamente es mejor que la semilla, también en el mundo material de los seres humanos debe ser así. Entonces es una, no voy a decir que sea la causa, pero al menos es la ocasión o el aprovecharse de una idea, después desarrollada al máximo como una ideología, para justificar el esclavismo, el racismo, y no por nada surge en el siglo XIX, ¿no? En el siglo colonialista por excelencia. Esa es la segunda. Y la tercera ideología que usted nos dijo, entonces la que estamos viviendo más bien cerca de nosotros. La tercera es la revolución sexual. Normalmente en clase, si tú preguntas a los chicos cuándo nace esta revolución, pues los que son más lectores te pueden decir, me suena que en mayo de 68 hubo una revolución en París que fue determinante y todo esto. Bueno, y si tienes chicas que han estudiado lo que es el feminismo, pues esas chicas saben quién es Simone de Beauvoir y que escribió un libro muy famoso, El segundo sexo, que dio origen a toda esta problemática. Tienes que decirles que en realidad no dio origen, sino que esta problemática ya tenía más de un siglo anterior y porque ya viene de los tiempos de la propia Revolución Francesa y luego de las sufragistas, o sea, las que piden el voto femenino, ¿verdad? Equiparación de derechos. Eso es muy antiguo. Y entonces también hay que decirles que la propia deconstrucción de la sexualidad, el quitar las normas, no solo morales, sino también biológicas, las limitaciones biológicas a la sexualidad humana, eso ya aparece con Nietzsche y con Freud. Entonces es un tema muy bonito porque ya te retrotraes a Nietzsche y lo metes dentro de esa visión de la jugada, lo mismo que cuando hay que hablar del superhombre, ¿verdad? Y luego lo entroncas con el nazismo. O sea, Nietzsche es un filósofo pues interesantísimo para hablar de esto y para explicarles cómo ha pretendido una inversión de valores, lo que hasta durante siglos llamamos bien, pues vamos a llamarlo mal, vamos a llamarlo represión. Y lo que durante siglos nos pareció que estaba mal, que como es el dar luz verde a los instintos, pues ahora vamos a decir que eso es bueno, ¿verdad? Entonces eso es una inversión de valores que a su vez tampoco es un invento de Nietzsche, porque eso siempre lo hemos practicado, el ser humano siempre lo ha practicado, incluso está teorizado y justificado como siempre por los griegos, o sea, eso ya aparece en los sofistas griegos, en Calícles, en Trasímaco, que son los primeros que hablan del superhombre. Bien, Nietzsche. Y entonces, bueno, Nietzsche muere en 1900, así para situarnos, y Freud muere en 1939. Digamos que son de dos generaciones consecutivas, o sea, no son contemporáneos, sino se solapan. Entonces, ¿qué aporta Freud? Porque Freud viene a decir lo mismo que Nietzsche, pero ¿qué aporta Freud a Nietzsche? Pues todo el prestigio científico. Freud es un médico, es un psiquiatra y además con mucha fama. Cuando elabora su hipótesis o su teoría del psicoanálisis, donde dice que todas las perturbaciones psíquicas, todas las patologías mentales tienen un origen en la represión sexual, pues cuando dice eso, ya era un psiquiatra famoso. Y entonces volvemos a lo de antes, el prestigio de la ciencia. Esto lo dice la ciencia, por lo tanto, que no es lo mismo que lo diga un filósofo, un tipo ahí. Claro. El problema de Freud es que cuando murió, pues su hija Ana, que a su vez era su enfermera y la que le organizaba su fichero y su base de datos y todo, la que organizaba las historias clínicas, pues su hija Ana contó la verdad. Y la verdad es muy triste. La verdad es que mi padre mintió. Es decir, mi padre amañó las historias clínicas. Sus pacientes nunca le dijeron las cosas que dice mi padre. Mi padre inventó unas cosas y otras veces indujo a los pacientes, casi
les hizo decir lo que los pacientes no querían decir, pero mi padre era un encantador de serpientes y por lo mismo que Freud escribía magníficamente bien, o sea, que escribía también que ganó el premio Goethe, que es como si tú dijeras en nuestro ámbito castellano ganar el premio Cervantes, ¿no? Habitualmente no lo gana un médico, pues Freud escribía maravillosamente bien. De hecho, incluso acuña palabras para el lenguaje alemán, acuña neologismos como psicología profunda, como el ego, el superego, la libido. Son neologismos griegos que él va aportando. Mire. Bien, entonces la pregunta sería, claro, yo cuando explico estas cosas a veces ante auditorios de cientos de personas, porque tienes que dar una conferencia, bueno, eso era antes del COVID, pero tienes un auditorio de 200 o 300 personas y preguntas, que además personas, la mitad de ellas son universitarias, preguntas, ¿cuántos de ustedes sabían esto? Que Freud mintió en sus historias clínicas. Nadie. Entonces, pues levantan la mano 2 o 3 personas. Claro. Y dice, bueno, pues entonces ustedes no se fíen de mí, porque a lo mejor resulta que a mí no me cae bien Freud y estoy mintiendo. O sea, no se fíen de mí. Vayan a Google y tecleen Freud, historias clínicas. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿esto por qué no lo sabe la gente? O sea, ¿a mí quién me está engañando? ¿A mí alguien me está mintiendo? O sea, porque yo no he estudiado eso en mis libros de texto. Eso no lo dice ningún libro. Entonces, ¿por qué me están mintiendo? Entonces, claro, las ideologías, esas maquinarias de poder que son las ideologías, también son maquinarias de manipulación de la opinión pública. El marxismo lo sabemos perfectamente, cómo ha mentido y sigue mintiendo. Esa es una pregunta obligada también en clase. Muchachos, ¿cuál es la relación entre las ideologías y la verdad? Correcto. Entonces, porque la respuesta es ninguna. O sea, a la ideología no le interesa para nada la verdad. La ideología tiene su visión de la realidad, que es la que va a intentar imponer como sea. ¿Qué sea la verdad? Ni el bien, ni la justicia, ni la libertad, ni la solidaridad, ni las grandes palabras, aunque tiene que usar esas grandes palabras, porque con esas grandes palabras se tiene que entender con la gente y tiene que conseguir los votos para sus partidos políticos, para sus partidos, ¿no? Así es. ¿Cómo la última, sí, no le quiero quitar más tiempo, José, pero cómo hacer, me preguntaba yo, para, primero, si alguien escuchó todo esto que venimos hablando y se dio cuenta que a veces ha caído en alguna ideología a lo largo de su vida, ¿no? ¿Cómo hacer, en primer lugar, para estar prevenidos y no caer en una ideología, sino en basarse en lo que la realidad es y analizarla con las luces que Dios nos llegó a dar, o sea, hasta donde llega mi inteligencia, si queremos iluminado por la fe, por la gracia, pero no con una idea preconcebida de antemano? ¿Cómo hacerlo entonces para prevenirme de las ideologías y a su vez, si he caído en alguna de estas, pongámosle, hablamos recién del feminismo como ideología o de la actual ideología de género, del liberalismo, del marxismo, lo que sea, para desintoxicarme o vacunarme contra esto? Yo creo que la respuesta es muy fácil, pero cumplirla no es nada sencillo. La respuesta es tan fácil como decir, tú tienes que leer y tienes que leer, o sea, esto solo se consigue. Tú te desintoxicas informándote bien. O sea, para informarte bien, bueno, puedes tener la suerte de tener amigos o padres o profesores que te lo expliquen muy bien, pero son cuestiones muy complejas, porque aquí digamos que se anudan cuestiones históricas, tienes que conocer un marco histórico, cuestiones específicas de la propia ideología, cuestiones económicas, cuestiones políticas, entonces digamos que es un totum revolutum difícil. Entonces tienes que leer, y tienes que leer muy buenos libros, de entrada manuales. Hay muchos libros. Si estás en mi clase, pues ya van saliendo libros, ya han ido saliendo muchos, ¿verdad? O unos cuantos conforme vas desgranando las ideologías. Esto lo explica muy bien fulano de tal en tal texto. Esto lo explica muy bien no sé qué. Aquí tendrías que ver esta película. Es decir, tienes que conocer a alguien que te vaya explicando cómo es el mundo en el que vivimos, porque eso ahora mismo no es nada sencillo. Los padres de Mafalda
para explicar a Mafalda cómo era el mundo, no tuvieron que ser especialmente listos, ni universitarios, ni hacer másteres, ni cursos de orientación familiar, porque el mundo de Mafalda era un mundo, digamos, en blanco y negro, o si quieres, donde había dos grandes bloques, en lo político, en lo económico. Entonces era facilísimo saber situarte, ¿no? Ahora mismo eso ha saltado por los aires. Y encima el mundo de la posmodernidad es también el mundo de la posverdad y el mundo de la sociedad líquida. Entonces, esa metáfora de que vivimos en un mundo líquido es absolutamente verdadera. Entonces, claro, aquí es muy difícil hacer pie y lo que ahora está no sé qué, pues luego resulta que cambia. Luego no sé quién me está diciendo la verdad, porque el tema de la posverdad va en serio. O sea, la multiplicación de los medios de comunicación también ha aumentado la posibilidad de que me estén desinformando o manipulando directamente. La catarata de información que tenemos es absolutamente contradictoria, distorsionante. Entonces, o tienes la suerte de tener gente con mucho criterio que te aconseje, unos buenos sacerdotes, unos buenos profesores, empezando por tus padres, unos buenos amigos mayores, yo qué sé. Y si no tienes esa suerte, o espontáneamente o naturalmente no estás rodeado de esa gente, búscalos. Busca maestros. Así es una gracia enorme. Que haya tenido la posibilidad de tener buenos maestros es una enorme gracia. Bueno, don José, le agradezco muchísimo el tiempo. Ha sido un placer enorme y creo que también para la gente que lo ha escuchado, ¿no? Pues Javier, no nos conocíamos, pero yo he estado como muy suelto, ha sido una entrevista o una conversación muy grata. Eso dice mucho también del entrevistador, ¿eh? O sea, no todo entrevistador te hace sentirte en casa. Bueno, me alegro que entonces haya sido así. Don José, espero verlo nuevamente o por estas zonas, sino algún día cuando vayamos así por las zonas de Gran Cid Campeador, por su Burgos entonces. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.